Al nombre de Jesús sea la gloria, la alabanza y la adoración. Estamos en esta mañana una vez más aquí en la voz de Dios que señala el camino. Y damos gracias a Dios por un día más. Bendecimos el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, porque hoy hemos de ver su gracia, su favor, su amor y su bondad. Así que en el nombre de Jesucristo, mi Señor, hoy deseamos que seas bendecido y bendecida en el nombre de Jesús en todas las áreas de tu vida, en el área laboral, en el área emocional, en el área familiar, en el área espiritual, ¿verdad? En el nombre de Jesús sea bendecida tu vida en el área económica. Sea bendecido tu cuerpo en el nombre de Jesús, que es templo del Espíritu Santo. Seamos bendecidos hoy, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Envío bendición a tu casa, en el nombre de Jesús, en el lugar donde laboras. En el nombre de Jesús enviamos bendición a tu vida, a tu familia y a todo lo que desempeñes. Y sea bendecido tu diario andar con Dios. En el nombre de Jesús, leemos su palabra en Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 18, dice así la palabra del Señor: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos en la serie Atando el Hombre Fuerte. Hoy estamos en la número 18. Y espero que estas reflexiones cortas sean de mucha bendición para su vida. Para mi vida lo han sido y para otras personas también lo han sido. Y le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad y este sentir de llevar hasta ustedes estas reflexiones que de alguna manera han de ser de mucha bendición. Son reflexiones cortas y sencillas, pero serán de mucha bendición para el diario vivir cristiano. Huid de la fornicación. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que huid de la fornicación? Huid. O sea que eso me persigue. Porque si yo voy a huir, me persigue. Así que si me persigue, ¿es a causa de qué? ¿Es a causa de mí mismo? ¿O persigo yo el pecado? Así que entonces él me está diciendo que esté lejos de eso. ¿Cómo hacer para huir de la fornicación? ¿Cierto? Yo no voy a explicar aquí qué es fornicación porque, o bueno, podrá haber alguna persona que diga, ¿y eso qué es? Porque no faltará quien diga esto, ¿verdad? Pues la fornicación es el acto sexual entre dos personas que no tienen en sí un compromiso o no compromiso, sino que no son casados legalmente, que no han llevado a cabo sus nupcias matrimoniales, que no ha hecho ese pacto con Dios matrimonial, no solamente delante de Dios, sino también ante las leyes de cada nación y claro está, también delante de la iglesia, que es autoridad espiritual y que es la que está conectada directamente con Dios. Así que cualquier persona que pretenda decir, no, pues es que esta es mi esposa y ella es mi esposa y ya, yo no tengo por qué ir a decirle a nadie nada, ella es mi esposa, pues usted está en fornicación, porque está violando y está pasando por alto algunas normas bíblicas y algunas normas contempladas dentro de un gobierno que está en la nación y está violentando, claro está, la moral familiar, todo lo que hemos venido viviendo durante la historia
de la humanidad. Así que el punto no es tomar una mujer, me acuesto con ella, me la llevo a vivir juiciosa y ella es mi esposa y punto. ¿Verdad? Estas cosas hay que tomarlas en cuenta, porque si bien es cierto puede ser su esposa y usted manejarse bien, pero hay unas cosas que no se pueden pasar por alto, hay que realizarlas, ¿verdad? Hay que realizarlas para no violentar esas normas que han sido establecidas. Huir de la fornicación. ¿Por qué huir de la fornicación? Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí el apóstol está diciendo que el que fornica entonces es un pecado que está pegado al cuerpo, es un pecado que va directamente al cuerpo. Y cuando usted peca contra su cuerpo, está pecando contra Dios, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo del Dios viviente. Entonces por eso dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ese es uno de los puntos bien principales por los cuales usted y yo no debemos de fornicar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo y estaríamos entonces, estaríamos pecando contra Dios al pecar contra el templo del Espíritu Santo. Estaríamos profanando el lugar de Dios. Porque si yo soy templo del Espíritu Santo, pues no debo de fornicar porque estoy entonces profanando el templo de Dios. ¿Cómo huir de la fornicación? ¿Cómo huir de la fornicación? Porque hay quienes buscan el pecado, ¿cierto? Hay quienes buscan cómo pecar, hablando acerca pues de la fornicación como tal. Hay quienes en este punto de la fornicación no han pecado porque la verdad, hablando sinceramente, porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. Porque de pronto no ha habido con quién. Y hay gente que dice, no, a mí me sobra con quién. Y es verdad, el pecado pues abunda. Pero a veces no tienen la oportunidad de hacerlo, pero están deseosos de hacerlo. Quieren hacerlo. Han pensado hacerlo. Han mirado cómo hacerlo. Y están esperando el momento oportuno para realizar el pecado. Y hoy que llevo esta palabra a ustedes, alguien puede estar exactamente con ese problema, ¿cierto? Alguien puede tener en ese momento ese problema en su cabeza, en su corazón, de estar planeando acostarse con la que no es su esposa y acostarse tal vez con cualquier persona porque tiene el deseo de pecar, porque está inclinado a ese pecado, Bendito el Señor de la gloria. Entonces, ¿cómo huyo yo de la fornicación? Hay muchas formas de huir de la fornicación. Número uno, evitando la pornografía, ¿verdad? Evitando la pornografía, yo voy a evitar caer en la fornicación, porque muy posiblemente la pornografía me lleva exactamente a la fornicación. ¿Por qué? Porque estoy levantando en mí, estoy activando en mí, estoy avivando en mí ese deseo de contacto sexual, ¿verdad? Entonces lo estoy haciendo. Entonces, claro, posiblemente la pornografía me va a llevar exactamente a esto. ¿Cómo huir de la fornicación? No estando en lugares solos con la persona que nos llama tanto la atención, con esa persona que le llama a usted la atención, su mirada, su rostro, su cuerpo, su forma de ser. Entonces hay que evitar estar solos, porque posiblemente van a cometer el pecado de fornicación al estar solos, porque hay un sentimiento, hay una atracción. Así que esa persona con la cual usted se atrae tanto, y como que la ve o lo ve, y están muy atraídos, con esa persona usted no debe de estar solo. No debe de estar solo. Porque seguramente nos va a llevar al pecado, a fornicar. ¿Cómo huir de la fornicación? Cuando yo estoy con una persona a través de las redes sociales, y bueno, pero por las redes sociales, ¿cómo vamos a fornicar? Pues hay sexo virtual también, ¿verdad?
Y aunque no se esté exactamente físicamente en el momento, pero van a buscar la forma de hacerlo. Van a buscar la forma de hacerlo. Y si no lo hacen físicamente, lo harán virtualmente y degradarán sus cuerpos, degradarán sus mentes, cayendo exactamente en lo que dijo Jesús, hablando acerca de mirar y desear en el corazón. Cuando Jesús habla acerca de esto, cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, cualquiera. Entonces, claro, estamos degradando nuestra mente y estamos pecando contra Dios porque hay un deseo ya de pecar en el corazón. Entonces, cuando yo hago esto, entonces yo tengo que mirar qué es lo que hablo con las personas, qué es lo que hablo, qué es lo que digo. Entonces, estoy hablando de no estar solo físicamente y estoy hablando de la forma de comunicación también para que mi mente no se degrade y de pronto planee estar exactamente con esta persona sin importar dónde esté, porque el pecado busca la forma de cometerse, o sea, busca en nosotros esa debilidad. ¿Cómo huir de la fornicación? Aprendiendo a manejar entonces, ¿qué? Mis sentidos. Sabiendo qué oigo y cómo oigo. ¿Verdad? Sabiendo qué miro y cómo miro. Y sabiendo qué hablo. Porque cuando comienzo a hablar mucho y comienzo a hablar en esa forma lujuriosa y morbosa que mucha gente habla, entonces están ¿qué? Dispuestos al pecado, a la fornicación en cualquier momento. Estamos hablando explícitamente de la fornicación. Y hay personas, tanto hombres como mujeres, que son cristianos y para hablar morbosamente y lujuriosamente están solos, porque uno los conoce. Hay gente que son muy lujuriosos y muy morbosos en su forma de hablar. Entonces, ¿cómo huir de la fornicación? Vuelvo y digo, hay que tener en cuenta estos aspectos, cuidar mucho su mente, cuidar sus ojos, cuidar su vida. Y de esta manera entonces comenzamos ¿qué? A huir de la fornicación. Otra forma de huir de la fornicación y muy segura es siendo consciente de lo que yo soy. Cuando soy consciente de lo que yo soy, entonces no voy a tirar al suelo mi vida, no voy a tirar al suelo mi comunión con Dios. Otra cosa, pero importantísima, es ser consciente de la presencia de Dios. Si yo soy consciente de la presencia de Dios, entonces estoy aquí en este lugar solo, con una persona, con una mujer, solo, y resulta que soy atraído y mi cuerpo siente atracción. Y de pronto la otra persona está dispuesta para el pecado. Pero entonces yo tengo que ser consciente de que la presencia de Dios está allí. Usted no se oculta de Dios en un hotel. Usted no se oculta de Dios por allá donde usted cree que se oculta de Dios. Recuerde que Él está en todo lugar. Entonces cuando soy consciente de que Dios está en todo lugar, realmente está en todo lugar, entonces yo estoy huyendo de la fornicación en ese aspecto espiritual y mental, porque sé realmente que Dios está ahí. En algunas oportunidades, o es muy bueno no solamente pensar que Dios está ahí, o pensar que usted es santo, pensar que usted es hijo o hija de Dios, sino también decirlo, expresarlo, decírselo a usted, abrir su boca y decirlo, cuando esté enfrente de la otra persona, y aunque esté, como dice la Biblia, temblado y no pequéis, cuando está usted temblando de la tentación y todo su cuerpo ha entrado en éxtasis, por así decirlo, y está listo para el pecado, cuando todo su cuerpo está ahí ya listo, que usted puede invocar el nombre del Señor y decir, Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Cuando usted dice eso,
todo ese sistema de pecado que haya activo en el otro cuerpo y en su cuerpo, inmediatamente caerá al suelo. Inmediatamente. Así sencillo. Cuando usted le dice, el Señor está aquí, pero pequemos, usted no va a decir eso. El Espíritu Santo está aquí, pero pequemos delante de Él. Aquí está el ángel del Señor, pero pequemos. No. Si usted dice eso, si usted activa en su mente, y usted está en su mente, ay, Dios está aquí, pero entonces, pero en su mente ahí, no, expréselo, porque muchas veces pensamos, ay, Dios está aquí, Dios me ve, pero seguimos en el asunto del pecado, seguimos el transcurso del pecado. No, no lo vamos a hacer. Entonces vamos a pensar, pero vamos a hablar, vamos a decir, si confesares con tu boca, hay que expresarlo, decirlo. Entonces, cuando lo digo, rompo toda esa atmósfera de pecado que hay, la rompo en el nombre de Jesús. Y no se le olvide que fornicación entonces es el contacto sexual inapropiado. El contacto sexual inapropiado, o sea, cuando no hay un compromiso de matrimonio, eso es ¿qué? Fornicación. Por lo tanto, el casado también fornica. La casada también fornica. Porque el casado comete las dos infracciones. Que nos enseñaron simplemente así sencillamente de que no, pues es que usted adultera cuando se casa con una persona que no es su esposa y usted también es casado. Y resulta que fornica y adultera. El casado comete dos pecados. Fornica y adultera. Porque la fornicación en sí es el contacto sexual como tal. Esa es la fornicación. Esté casado o no casado, esa es la fornicación. Contacto sexual inapropiado, o sea, ilegal. Eso. Y el adulterio es la violación, oído, es la violación del pacto matrimonial que usted ha tenido. Entonces, si es casado, adultera, primero adultera y luego fornica. Lo mismo le pasa al soltero. El soltero también puede adulterar. ¿Cómo así, hermano? Claro. Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces mire que en ese aspecto no fornica el soltero, pero está adulterando, porque está violentando exactamente el mandato del Señor. O sea, mirar y no codiciar. ¿Ah? Entonces tenemos que tener en cuenta porque el casado comete dos pecados en uno. Adultera porque violentó, quebrantó el pacto matrimonial. Ese es el adulterio. Y ya el contacto sexual como tal, el contacto de los cuerpos, es la fornicación. O sea que usted adultera y fornica si es casado y cae en este problema. Dios lo guarde, Dios la guarde, Dios nos guarde y nos guíe. ¿Cómo entonces atar el hombre fuerte de la fornicación? Ya le estoy diciendo cómo. En el nombre de Jesús, entonces estoy ahí, ¿y cómo lo ato? Soy templo del Espíritu Santo del Dios viviente. Ya. Porque recuerde que cuando venzo la tentación, ato al tentador. No se les olvide eso. Cuando venzo la tentación, ato al tentador. Porque yo digo, yo lo ato, pero decir yo lo ato y no hacer nada, eso no es que yo lo ato y quedó atado ya porque yo dije yo lo ato. No, es tomar una actitud. ¿Sí ve? Entonces, yo soy templo del Espíritu Santo del Dios viviente. Soy lavado en la sangre de Jesucristo el Señor. Estoy unido al Señor y en espíritu soy con Él. Si puede, entonces utilice eso, lo que hizo Jesús. Escrito está. No fornico porque soy templo del Espíritu Santo. No fornico porque soy santo. No fornico porque Dios es mi Padre. Entonces, en ese momento, usted está reprendiendo exactamente el espíritu de fornicación. Entonces, alguno me dice, oiga, hermano, ¿qué es que espíritu de fornicación? ¿Quién dijo eso? Es bien cierto que el acto sexual como tal lo cometen los cuerpos y es un pecado, lógico. Pero la Biblia habla de espíritu de fornicación. Entonces alguien queriendo refutar y queriendo ser maestros,
Dice, no, pero es que está hablando de espíritu de fornicación espiritual. Sí, claro. Y si hay espíritu de fornicación espiritual, ¿quién dice que ese espíritu de fornicación espiritual que incita, que lleva a la persona a cometer ese pecado espiritual, no opera también en sus miembros para que cometa el pecado carnal? Hemos reprendido esas fuerzas del mal en las personas. Yo he orado por personas y los he visto, muchachas, he orado por muchachas y muchachos que tienen ese problema, y cuando he orado por ellos se les ha manifestado el espíritu de lujuria y el espíritu de fornicación, y en el movimiento de sus cuerpos se ve el demonio operando en el cuerpo de esas personas. Pero la persona que no vive el mundo espiritual y que no conoce el mundo espiritual, habla por hablar, porque él piensa que es así. Pero ya en la práctica misma, vemos la realidad de las cosas. Recuerde que esta es la voz de Dios que señala el camino para que vivamos en santidad, en rectitud, delante de su santa y gloriosa presencia. Dios les bendiga y no se les olvide, conciencia de Dios en todo lugar. Feliz día para todos.